encontramos acá con el señor Saúl González, supervisor educativo de la Diócesis de Granada en Colombia. Gracias, Saúl, por regalarnos este espacio para responder las preguntas. La primera pregunta, Saúl, es: ¿cree usted que se ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en el artículo 67 de la Constitución Política, en donde se reglamenta el derecho a la educación? Bueno, realmente en Colombia el derecho a la educación tiene una brecha muy significativa. Nosotros aquí donde estamos ubicados en la región del Ariari tenemos muchas zonas rurales y esta brecha en la zona rural y la zona urbana pues nos deja ver que el descuido del Estado frente a la población rural no permite el cumplimiento al 100% de lo que dice la ley de educación y la constitución política. Esto genera inequidad en las poblaciones y obviamente no es porque solamente el Estado no llegue con educación, sino que faltan otros aportes sociales como salud, como posibilidades laborales, como mejoramiento de vías. Entonces todos estos elementos no dejan que ese derecho constitucional para nuestros niños sea posible el 100%. Gracias. Usted, como agente educativo, ¿cuánto considera que conoce la Ley General de Educación? Bueno, la Ley General de Educación es muy extensa. Realmente uno a veces recurre a consultarla cuando la necesita. Pero desde mi función y desde mis actividades, yo podría decir que un 60-65%. ¿Cuáles son las normas que usted considera que un profesional de la educación debe conocer? Bueno, ahorita el Ministerio de Educación nos la puso un poco más fácil porque creó o recopiló todas las normas educativas en un solo reglamento, que es el decreto 1075. Este recoge todo lo que tiene que ver con educación, el decreto 1860, el decreto 1850, la misma Ley General de Educación recoge muchos artículos. Entonces, en este yo creería que debería ser como la Biblia para todos los docentes. Allí van a encontrar todos los elementos que requiere el docente o el administrativo para poder, digamos, defenderse con la norma frente a cualquier vicisitud que se presente. Listo. Saúl, ¿usted con qué frecuencia consulta la Ley General de Educación? Bueno, desde mi quehacer, ahorita la consulto muy continuamente. Pero sí tengo la experiencia de los docentes que solamente conocen que se llama Ley General de Educación. Cuando tú le preguntas o los abordas por algún artículo o algún proceso que requiera información sobre la misma, quedan completamente bloqueados. Creo yo que el gremio de docentes es el más descuidado con su normatividad. Listo, Saúl. Hablando de calidad educativa, ¿me puede nombrar algunos programas que el Ministerio de Educación tenga estipulados y de qué manera estos han aportado para alcanzar la meta de Colombia la más educada? Bueno, Colombia viene en una carrera maratónica para ser la más educada al 2025. Ha creado muchos programas. Recientemente hemos visto que a partir de la creación del índice sintético de calidad, en la que le empiezan a dar unos puntajes a las instituciones de cumplimiento y efectividad y en la que se empieza a competir entre instituciones por cuál es la mejor, ha generado de alguna manera incentivar la competitividad en los docentes. Ha creado programas como Serpilo Paga, ha creado programas como Fortalecer la alimentación escolar, ha creado el programa de la jornada única. Creo yo que toda esta maratónica tarea que el Ministerio está tratando de implementar le hace falta aterrizarla un poco más a los contextos, porque en algunas instituciones se motiva la jornada única, pero no se cuenta con todo el implemento necesario para brindar la alimentación escolar. En las zonas rurales se exige que al 2030 todas las instituciones estén focalizadas con jornada única, pero no se focaliza desde ya todo lo que tiene que ver con rutas escolares. Entonces,
muchas veces los programas del ministerio están pensados para los cascos urbanos o para las ciudades, pero los sectores alejados se ven un poco desvinculados de esos procesos. Entonces, si queremos ser la más educada solamente con las ciudades, creo que no lo vamos a lograr. Listo, Saúl. Muchas gracias, muy amable por regalarnos estos minuticos. Vale, gracias a ustedes. Chao. Buenas noches, nos encontramos con el profesor Hernando, rector del Liceo Moderno de Granada, institución privada que se encarga de formar primaria y secundaria para los adultos. Profe, la primera pregunta es, ¿cree usted que se ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en el artículo 67 de la Constitución Política, en donde se reglamenta el derecho a la educación? Bueno, en esta pregunta pues tiene sus más y tiene sus menos. De acuerdo a la Constitución Nacional de Colombia, se cumple porque existe todo en el Ministerio de Educación que lo ordena, pero con el presupuesto que manda el gobierno para la educación es difícil que se busque una buena calidad y se cumpla con este objetivo como debe ser. Listo, profe. Y usted como agente educativo, ¿cuánto considera que conoce la Ley General de Educación? Como directivo que fui 38 años, me la sé el derecho y al revés. Entonces creo que fui uno de los defensores de esta ley en mi parte directiva de 38 años, por lo tanto considero que la conozco completa. ¿Cuáles son las normas que usted considera que un profesional de la educación debe conocer? Las normas fundamentales de educación, como el decreto 1860, el que tiene que ver el 1269 del Ministerio de Educación Nacional, la normatividad, lo que hace fundamento a los proyectos productivos, proyectos obligatorios, que son vil en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Profe Fernando, ¿con qué frecuencia usted consulta la Ley General de Educación? La consulto cuando se llega el momento, que uno llega y ya se le pasa un suceso en el día, entonces dice, no, esto lo encuentro en el artículo tal de la ley tal, el decreto tal, entonces es la mano derecha de un directivo docente o cualquier docente educativo. Hablando de calidad educativa, ¿me puede nombrar algunos programas que el Ministerio de Educación tenga estipulados y de qué manera estos han aportado para alcanzar la meta de Colombia la más educada? Bueno, a eso sí, yo tengo mucho que hablar. Por ejemplo, estaba un programa que era Camina, que era alfabetización para adultos, de enseñar a leer y escribir. No dio resultado porque al comienzo contrataban los mismos docentes profesionales para desarrollar este programa. Luego vino el modelo a crecer, que fue digámoslo así, un mico del gobierno, porque ya no utilizó a los docentes para este programa, sino que cualquiera que sabía leer y escribir podía ser docente para enseñar en eso. Y una persona que medio sabe leer y medio sabe escribir, para ir a enseñarle a otros, vamos a tener esos errores común y corriente. Sí que vamos a tener este proceso, como lo van a volver a implementar, según estuve mirando una parte en Colombia Aprende, van a volver con la cuestión de los soldados, que les van a dar la educación gratuita a partir de la nueva ley que salió, la 1861 del 4 de agosto. Entonces estamos en ese proceso, a ver si podemos lograr. Pero Colombia la más educada, yo creo que no lo logramos con este gobierno que estamos. Listo, profe, eso fue todas las preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Para servirle, para acá la orden. Buenos días, nos encontramos acá con el licenciado en Química, Mauricio Hernández, docente de la institución educativa Oviedo de Crowley del Castillo Meta. Profe, muchas gracias por regalarnos este espacio para hacerle las preguntas. Profe, ¿cree usted que ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en el artículo 67 de la Constitución Política, en donde se reglamenta el derecho a la educación? Bueno, usted acá haciendo una consulta acerca del
pretty in the sky are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. Da el derecho a la educación, sí, porque no se puede negar, sí le da la posibilidad a la sociedad, pero no da la posibilidad de formar en conocimientos científicos, tecnológicos, en valores, pues hoy en día pues no se hace hincapié en la cuestión de los valores, pero no se empapa en ello. Listo, profe, gracias. Otra pregunta es, usted como agente educativo, ¿cuánto considera que conoce la Ley General de Educación? ¿Cuánto considero? Nuevamente, como lo dije anteriormente, me tocó repasarla y siendo sincero, conozco 60%, no la conozco a carta cabal. Profe, ¿cuáles son las normas que usted considera que un profesional de la educación debe conocer? ¿Cuáles son las normas que yo considero conocer? Las normas, pues diría yo como normas básicas, trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where como normas básicas, you find me, oh, el no negarle el derecho a la educación a una persona, porque en la Constitución se reza que la educación debe ser, todos los colombianos tenemos derecho a la educación, no negarla o el no restringirla. Otra de las normas que yo diría educar en valores, educar en cuanto a lo de conocimiento y a lo de valores, y hacer de la educación un espacio en el que haya esas buenas relaciones, esa buena armonía, un espacio para aprender, para vivir, para compartir ideas. Clouds are white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors Listo, of profe. ¿Con qué frecuencia usted consulta la Ley General de Educación? also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? Mi fuerte no es They really say, mi fuerte es I love you. I hear babies cry and I watch Listo, profe. Hablando de la calidad educativa, ¿me puede nombrar algunos programas que sean del ministerio y que se hayan diseñado para alcanzar la meta de Colombia la más educada? uno de
like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. Dreams that you dare to. Why, oh, why can't I? Ha hecho de que se tenga en cuenta o que se aplique un poco el lema de Colombia la más educada, pero nos falta más de todas maneras. Faltan, con el PTA faltan reforzarlo más. Que yo conozca, pues no, el programa de STIC, la implementación de las TIC Dreams that en Colombia, tras la implementación de las TIC o el ministerio que lleva su nombre, de gran ayuda para la educación, porque no solo pues que se rompa el paradigma de lo tradicional, que se aplique también las tecnologías de la información y la comunicación a la hora de aprender. dreams really do El programa Computadores para Educar, aunque aporta, pero someday wish upon a star. Wake up where the clouds are far behind. no conozco más, pero el que Where trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find Listo, profe, muchas gracias por su valioso tiempo. Buenas tardes, estamos acá con el licenciado en Lengua Extranjera y coordinador del Centro Educativo El Convenio, docente Cristian Everly Toro. Profe, muchas gracias por regalarnos estos minutos para responder estas preguntas. No, señora, con todo gusto, cuénteme. Profe, ¿cree usted que se ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en el artículo 67 de la Constitución Política, en donde se reglamenta el derecho a la educación? Bueno, pues aterrizándolo a nuestro centro educativo, yo considero que estamos trabajando con base a todos los lineamientos curriculares, con todas las disposiciones generales que envía el Ministerio de Educación para cumplirlo así. De todas maneras, nosotros estamos trabajando pues con algunas sedes que no cuentan con electricidad, otras que no cuentan con equipos tecnológicos, pero aún así tratamos de trabajar desde el modelo pedagógico de escuela nueva para poder tratar de cumplir con el artículo 67, que es el derecho a la educación de todo colombiano. Listo, profe. Usted como agente educativo, ¿cuánto considera que conoce la Ley General de Educación? Bueno, pues la Ley General de Educación, pues en mi concepto personal creo que la conozco bastante, pues debido a toda la preparación y a todos los estudios que he recibido desde mi formación pedagógica, iniciando pues desde la Normal Superior de Villavicencio y luego pues pasando como licenciado en inglés, licenciado en lengua extranjera, y actualmente pues me encuentro realizando otros estudios en sociología, vinculado a unos cursos también de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en lo cual pues desde la parte pedagógica implica mucho el conocimiento de toda la norma, la Ley General 115, implica también la Ley 715, que es lo de la disposición presupuestal del POSE, y algunos otros decretos y pues, resoluciones que son importantes para el buen funcionamiento como institución y para dar cumplimiento con el artículo 67. Recordando que nosotros trabajamos de la mano pues con las gobernaciones departamentales y a veces es un poco complicado, pero al nivel institucional nosotros tratamos de cumplir y yo considero que conozco bastante de la ley. Listo, profe. ¿Cuáles son las normas que usted considera que un profesional de la educación debe conocer?
Bueno, pues la primordial es el artículo 67 de la Constitución Política, que es la que nos habla de que todo ciudadano colombiano se le debe garantizar su formación, su educación en el ámbito cultural, pedagógico, científico, tecnológico, todo lo que abarque pues este artículo. Ligado a este está también la Ley General de Educación, que es la Ley 115 de 1994. Unida a ella también trabaja de la mano la Ley 715, que como ya la ha mencionado era lo de la parte presupuestal, lo de los fondos de servicio educativo. También es necesario conocer el decreto ley 1850, el decreto ley 1860. Es también importante resaltar el decreto ley 1825, que habla sobre los manejos internos que se le pueden dar al presupuesto de los fondos del servicio educativo. Es importante conocer también la ley 1620, que es actualmente la ley sobre el matoneo, sobre la convivencia escolar, sobre los derechos reproductivos del ser humano, pues desde la escuela, y también habla mucho sobre esa parte de la convivencia escolar. Bueno, también trayendo a la mente, considero yo que también es necesario conocer algo sobre el Código Sustantivo del Trabajo, pues para saber cómo actuar. También es importante conocer la ley 1098, que es la ley de la primera infancia y pues la adolescencia. Considero que pues esas son como las básicas, y ya pues a medida que uno, digamos, lo trasciende dentro de su recorrido pedagógico y dentro de su experiencia, pues uno aprende a conocer mucha legislatura, mucha ley, muchas sentencias de la Corte Constitucional que amparan o que derogan ciertas disposiciones que ha tenido la legislatura del Ministerio de Educación Nacional. Listo. ¿Con qué frecuencia consulta la Ley General de Educación? Bueno, pues hablando de frecuencia como tal, me atrevo a decir que una frecuencia muy regular, muy moderada, pues debido a que en el centro educativo del convenio no se han presentado, digámoslo así, situaciones extremas como, digámoslo, negarle el servicio educativo a algún estudiante, negarle la matrícula. Sencillamente se consulta como para profundizar un poco, mirar qué disposiciones generales anexas a la Ley General de Educación pues ha dado el ministerio o ha dado la gobernación del Meta. La verdad pues yo la consulto de manera regular, no digamos mantengo pendiente de ella, ni tampoco la consulto pues rara vez, pero sí es necesario uno irla hojeando de vez en cuando, sobre todo cuando son temas académicos o cuando son temas disciplinarios. Bueno, profe, hablando de calidad educativa, ¿me puede nombrar algunos programas que el Ministerio de Educación tenga estipulados y de qué manera estos han aportado para alcanzar a la meta de Colombia la más educada? Bueno, pues para los estudiantes más pequeños, el gobierno maneja un programa que se llama De Cero a Siempre, que pues ese lo manejan directamente como una APP, digámoslo así, una asociación público-privada, en la que trabajan pues unos contratistas junto al bienestar familiar y pues junto a algunas instituciones, como bien lo conocemos, los hogares infantiles. Eso es lo de Cero a Siempre. Ya en las instituciones educativas, en algunas se maneja lo que es el PAE, que es el programa de alimentación escolar. Se maneja también en las instituciones con las que cuentan con el servicio de psicoorientador. También se cuenta con las rutas escolares, que son bien importantes. Pues considero yo que programas como tal pueden haber muchos. Sin embargo, hay instituciones con las que no se ha contado como para que adquieran ciertos programas. Últimamente está lo del programa Todos Aprender, que ha sido un buen proceso de formación para nosotros como maestros, para la dirección de nuestra institución. Sin embargo, cabe resaltar que el gobierno está fallando
en que no a todas las instituciones y no a todos los planteles educativos a nivel nacional pues se está cobijando, sino que sencillamente son como para unas sedes pilotos o para unas sedes que realizan, digámoslo así, una prueba o que son beneficiadas, pero entonces son de manera aleatoria. Y es muy difícil tratar de hablar de Colombia la más educada cuando no se cuenta con la igualdad de condiciones. Es muy difícil hablar de una escuela rural que está apartada de la cabecera municipal, en nuestro caso, que no cuenta con electricidad, que no cuenta con equipos electrónicos pues, para trabajar, para desarrollar otro tipo de saberes, hablando del ámbito científico y del ámbito tecnológico, a que hablemos de una sede una sede rural que se encuentra a 5 a 10 minutos del pueblo, en la que pues, el maestro puede contar con muchas más garantías y con mucha más facilidad para desarrollar su quehacer pedagógico. Ese tema es como un poquito complicado de tratar. Sin embargo, hablando en el Centro Educativo del Convenio, contamos también con herramientas como las que nos provee Computadores para Educar. Contamos con el Internet de la Gobernación en algunas sedes, el proyecto de Internet, y contamos en las que no tienen este Internet, pues se cuenta con un convenio con Kioscos Digitales, que es un convenio interadministrativo entre los planteles educativos y GILAD Colombia. También se cuenta pues con los refrigerios escolares, en algunas sedes se cuenta con la ruta escolar. Entonces son beneficios, digámoslo así, son valores agregados que se le da a la formación de nuestros estudiantes para tratar de llegar a esa meta que usted me dice, de Colombia la más educada. Listo, profe, esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias por regalarnos este tiempo. Gracias. In the sky, I also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you